Ok. Entonces, chicos, comenzamos de nuevo. Otro tema de geometría. Vamos a entrar a los cuadriláteros. ¿Qué son los cuadriláteros? ¿Ya ustedes han escuchado antes qué son cuadriláteros? ¿A la palabra cuadriláteros? ¿O a qué palabra se les parece? De cuadrado. De cuadrado, ¿verdad? Por ahí va, como por ahí va. ¿Y un cuadrado cuántos lados tiene? 4. 4. Cuatro. Entonces, por ahí va el concepto de cuadriláteros. El concepto de cuadriláteros va a Yo ser... quería decir algo. El concepto de cuadriláteros viene tomándose de 4 lados. Por ahí es donde va. Entonces, ¿qué tenemos como definición de cuadriláteros? Los cuadriláteros se van a definir como figuras geométricas que tienen 4 lados. Todas las figuras que tengan 4 lados las vamos a llamar cuadriláteros. Entonces, por ejemplo, un rombo. Vean estas figuritas aquí en la presentación, ¿las ven? Sí. Eso es un rombito. ¿Cuántos lados tiene este rombo? 4. Cuatro. Entonces, cada uno de estos rombitos tiene 4 lados. Entonces son cuadriláteros. Aquí tenemos un cuadrado. Este cuadrado, si ustedes ven, tiene 1, 2, 3, 4 lados. Siempre que tengan 4 lados, vamos a decir que son cuadriláteros. ¿Qué más? Vean que la figura que acabamos de hacer tiene 4 lados. Entonces es un cuadrilátero. Vamos a estudiar todos los elementos que conforman el cuadrilátero. El cuadrilátero tiene muchas cositas ahí. Tiene vértices, tiene bases, tiene alturas, tiene diagonales. Y vamos a ver cada uno de esos conceptos. Los lados son un elemento del cuadrilátero. Es el elemento principal porque es el que me lo define como cuadrilátero. Entonces, seguimos. Vértices. Entonces, ahora tenemos vértices. ¿Qué son los vértices? Los vértices van a ser los puntos que se forman en la unión de distintos lados del cuadrilátero. Un cuadrilátero siempre va a tener 4 vértices. Entonces, vean, aquí tenemos el cuadrilátero. ¿Lo vemos todos? Sí. Sí. Entonces, los vértices van a ser los puntos que se forman cuando chocan dos lados. Vean, aquí tenemos el lado 1 y el lado 2. Ellos dos están chocando aquí, ¿verdad? Ahí tenemos un vértice. Los vértices se representan con esos puntitos. Aquí tenemos un lado y aquí tenemos otro lado. Entonces aquí tenemos otro vértice. Aquí tenemos un lado y aquí tenemos otro lado. Entonces ahí tenemos otro vértice. Bueno, nos salió este de aquí. Este lado con este lado. Aquí tenemos otro vértice. Y por último tenemos la intersección de estos dos lados. Entonces ahí tenemos otro vértice. ¿Entendido qué son los vértices, chicos? Sí, profe. Sí. Entonces los vértices van a ser donde se intersecan dos lados, donde chocan dos laditos. Entonces la unión de este lado con este lado es por medio de un vértice. Ángulos. Ya nosotros hemos trabajado con ángulos anteriormente. Entonces, los cuadriláteros tienen 4 ángulos. La definición de ángulos ya la tenemos, ¿verdad? Y la conocemos. Aquí tenemos el cuadrilátero. Y si ven, ahí tenemos un ángulo. Ahí tenemos otro ángulo. Ahí tenemos otro ángulo. Y por último, tenemos ese ángulo. Estos ángulos se llaman internos. ¿Por qué se llaman internos? Porque están dentro del cuadrilátero. Entonces, ¿sí recordamos qué son ángulos? Chicos. Sí. Entonces, Sí. vean que se va cumpliendo una característica, una secuencia. Los cuadriláteros van teniendo 4 lados, 4 vértices, 4 ángulos. Por eso es que los llamamos cuadriláteros, porque la mayoría de esos elementos van de 4. Entonces, 4 lados, 4 vértices, 4 ángulos.
Los cuadriláteros también van a tener una base. La base es muy compleja, chicos, porque cualquier lado puede ser base. Pero ¿cuál lado va a ser el que se va a caracterizar como base? Se va a caracterizar el lado que sostiene la figura. ¿A qué nos referimos que sostiene? Si nosotros tenemos este cuadrilátero de aquí, vean, a este le vamos a llamar lado 1, a este le vamos a llamar lado 2, a este lado 3 y a este lado 4. ¿Cuál es el lado que me está sosteniendo esa figura? Que me la mantiene como de pie, por decirlo así. 4. El lado 4. El lado 4, ¿verdad? Es el que me lo sostiene, aquí me lo está sosteniendo. Entonces, ese lado de ahí es la base. ¿Entendido qué es la base? Sí, señor. La base siempre va a ser lo que esté abajito sosteniéndome la figura. Y también va a tener una altura. De altura ya hemos hablado en triángulos. Entonces, hablando formalmente, es el lado que cae perpendicularmente. Perpendicularmente eran los que me formaban ángulos de 90. Ustedes se acuerdan que eran ángulos de 90, ¿verdad? Los que eran rectos y tenían un cuadrito, ¿se acuerdan? Sí, señor. Que se llamaban ángulos rectos. Entonces, cuando yo tengo la base, cuando yo tengo una base y un lado me forma un ángulo de 90, con esa base, ahí eso es una altura. Entonces, si yo tengo ese cuadrilátero aquí y aquí se me forma un ángulo de 90, aquí tenemos un ángulo de 90, yo puedo definir ese lado como la altura. ¿Tendrá solo una altura este cuadrilátero o tendrá más alturas? ¿Qué me dicen? 4 alturas. No, 4 alturas. no, Menos porque 3 alturas. esto se llama base, entonces no puede tener 4 alturas. 2 alturas. 2 alturas. Tiene esta altura y esta altura. Esta de aquí. Tiene 2 alturas. Un cuadrilátero puede tener muchas alturas y todas van a medir lo mismo. Esta altura mide lo 90. mismo que esta altura. Y por último, vamos a tener una diagonal. ¿Ya ustedes han escuchado antes la palabra diagonal? Sí. Sí, señor. Ah, bueno, entonces más rápido lo vemos. Vamos a definirlo, vamos así. La diagonal es la unión de dos vértices no consecutivos. Acuérdense que la palabra consecutivo significa que están seguidos, ¿verdad? Consecutivos es que están seguidos, ¿verdad? Entonces, las diagonales se forman con vértices que no están seguidos, Entonces, vean que ahí tenemos ese cuadrilátero. Tiene 4 vértices. Pongamos este vértice de aquí, este de aquí. ¿Este de aquí está seguido o no? Yo me vengo en la No. línea No. y... Sí, chicos, No. vean, está aquí. Sí. Sí, coincide. Sí. Si yo vengo en la línea es el primero con el que toco, ¿verdad? Sí. Entonces están seguidos, son consecutivos. Vean que si yo vengo para acá, ya toqué este es consecutivo a este. Sí. ¿Cuál? Veamos bien. Que no logro ver. Consecutivos en vértices. Tenemos este, pongámosle 1. Tenemos este, pongámosle 2. Y tenemos este, pongámosle 3. Si yo comienzo el caminito, este es el que está inmediatamente a la par, ¿verdad? Seguido. Este, comparándolo con este, ¿verdad? ¿Está consecutivo o no? ¿O ya pasó? No. No, no está consecutivo. No. Ya pasó por este primero, entonces ya no son consecutivos. Entonces la diagonal se me va a formar ahí. Este vértice de aquí, está consecutivo con este, ¿verdad? Sí. Con este está Sí. consecutivo. ¿Están consecutivos estos Sí. dos? No, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que ahí yo tengo un vértice. Una diagonal, perdón. ¿Entendido? Diagonal. Sí. Ok, Sí. avanzamos. Vean, tenemos el siguiente cuadrilátero. Vamos a representar todos los elementos, a ver. Y tenemos ese cuadrilátero de ahí. ¿Esto es un cuadrilátero?
¿Cuántos lados tiene? 4 es un cuadrilátero. Correcto, tiene un lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados. Aquí tiene 1, vamos a hacerlo con otro color. Profe, no se puede ver ese uno. Sí, ya lo voy a cambiar. Ahí tenemos un 1, ahí tenemos un 2, ahí tenemos un 3, ahí tenemos un 4. Ahí tenemos 4 lados. Vértices, chicos, en ese triángulo, en ese cuadrilátero. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, aquí tenemos 3, y aquí tenemos 4. ¿Entendido? Sí. Ángulos. Aquí tenemos uno, que es recto en realidad. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Y aquí tenemos Otro. ángulos, ¿verdad? Diagonales. Tracemos solamente una diagonal. A ver. Vamos a ver. Yo analizo. Este vértice, hagámoslo de acuerdo a este vértice. Este vértice. Este es consecutivo, ¿verdad? Sí. Porque está seguido. Sí. Este es consecutivo también, ¿verdad? Porque está seguido. Sí. Este es consecutivo con este. No. 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 Entonces ahí podemos hacer una La diagonal. De aquí hasta ahí. Ahí podemos hacer una. Podemos hacer otra de aquí hasta aquí también, ¿verdad? Porque estos no son consecutivos. Un cuadrilátero siempre va a tener... Un cuadrilátero siempre va a tener dos diagonales. Dos diagonales. Ahora les pregunto. Vamos a ver aquí. La base. ¿Cuál lado es la base? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? Correcto. El 1. El 1. El 1. Y tenemos también la altura. ¿Cuál lado es la altura? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? El 2, ¿verdad? La altura es el lado 2. ¿Por qué la altura es el lado 2? Porque este es el lado que cae perpendicular. Me forma un ángulo de 90 con la base. Vean que este no me forma un ángulo de 90. Me está formando un ángulo más grande de 90. Entonces, este de aquí es el que me forma un ángulo de 90. Entonces es la altura. ¿Entendido, chicos? Sí, señor. Sí, profesor. Ok, entonces, ahora sí, son las... Voy a borrar aquí todo. Son las... No veo la hora. Bueno, me puedo salir de aquí. No, no me quiero salir de ahí. Las 13:42. O sea, La las 1:42. 1 son